Seguimos con más de la tarde. El presidente Donald Trump exigió que todo el mundo mantenga bajos los precios del petróleo en medio de la creciente tensión tras los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán durante el fin de semana. Aunque no está claro a quién iba dirigido su mensaje, todo indica que presiona a la industria energética, incluyendo a productores y aliados, para evitar que los precios del crudo se disparen ante la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. El informe con Alessandra Martín, periodista de NTN 24 en Florida. Alessandra, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Durante años, de hecho, el régimen iraní ha amenazado en reiteradas oportunidades con bloquear el estrecho de Hormuz como represalia ante las sanciones internacionales en su contra. Y pese a esas amenazas, Teherán siempre ha evitado cerrar el estrecho, incluso en épocas de alto conflicto, como durante la guerra con Irak en los años 80. De hacerlo, sería un hecho sin precedentes en la historia reciente. Vamos a ver el informe. Estados Unidos y el mundo tienen los ojos puestos en el posible cierre del estrecho de Hormuz, la única vía marítima desde el Golfo Pérsico de unos 34 kilómetros de ancho en su tramo más estrecho y por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial del crudo y el gas. Por el estrecho de Hormuz pasa fundamentalmente barcos que van hacia Asia. La preocupación por una posible crisis en el suministro del petróleo surge tras la orden del Parlamento iraní de cerrar el estrecho como represalia a los ataques estadounidenses. La decisión final recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Irán ha amenazado tantas veces con cerrar el estrecho de Hormuz, y vuelvo a repetir, jamás lo ha hecho, que todo el sector naviero y todo el sector petrolero está más que preparado para desviar barcos y enviarlos por otro lado. Este lunes el presidente Donald Trump lanzó un mensaje contundente a las petroleras, instándolas a mantener los precios bajos. Minutos más tarde, y tras conocerse que Irán había atacado bases militares estadounidenses en Medio Oriente, los mercados reaccionaron con un desplome de casi el 7% en el precio del barril de Brent. Sin embargo, analistas de JP Morgan y ING señalaron que un cierre del estrecho de Hormuz podría disparar el petróleo de 70 a 100 dólares por barril, aunque hay disparidad de opiniones. Que la OPEP tiene suficiente capacidad excedentaria simplemente para eliminar el efecto de Irán completamente, que ya anunció 3 subidas de producción de casi 400.000 barriles al día y que Estados Unidos produce 13,4 millones de barriles al día. Esas estimaciones de, digamos, desastre total en el mercado de petróleo y de subida abrupta del 30, del 40%, no tienen ningún sentido ni en cuanto a oferta, ni en cuanto a demanda, ni mucho menos en cuanto a capacidad excedentaria. Y es que en caso de bloqueo supondría un impacto limitado para Estados Unidos. A Estados Unidos no llega ni el 4% de ese tráfico. Por lo tanto, el impacto sería limitado. En lo que todos concuerdan es que el cierre del estrecho sería contraproducente para Irán y China. El gigante asiático es el mayor comprador de petróleo iraní y a su vez es su aliado estratégico. Ellos dependen de esto por su propio sustento, por su propia provisión y también por la exportación de su petróleo. Así que esto sería como dispararse en el pie. Como refinerías, que somos la marca, debería ser importante porque somos las refinerías y tenemos mucha exposición hacia el Medio Oriente frente a otros países. También como hacer un favor hacia esta ruta. Y viviendo en una economía globalizada. Si el problema va a llegarle a China, y China es el que nos está mandando los productos al resto del mundo, entonces puede que los precios de esos productos suban, porque las empresas chinas no van a querer captar todo ese alto costo. Ya lo están viviendo con la inflación, lo están viviendo con los aranceles. Con el tiempo y de prolongarse el conflicto, el consumidor podría sentir el impacto en su bolsillo.
Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino declaró que la seguridad en Oriente Medio es un tema de interés global e hizo un llamado urgente a evitar que la crisis agrave aún más la situación económica mundial. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz tarde. Feliz tarde para ti, Alessandra. Gracias por este reporte. Para analizar la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz, damos la bienvenida a Haniel Melamed, PhD en Seguridad Internacional, además experto en Medio Oriente. Está en pantalla. Buena tarde. Bienvenido, señor Melamed. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Es un gusto. ¿Para qué países o para qué gobiernos sería un gran problema el bloqueo, el cierre del Estrecho de Hormuz, como de alguna manera ha anunciado en reiteradas ocasiones el régimen de Irán? ¿Tocaría, por ejemplo, a Estados Unidos? Mire, el Estrecho de Hormuz es un cuello de botella de paso marítimo muy importante porque por allí transcurren diariamente cerca del 30% de las, digamos, la energía, especialmente en gas y petróleo, que se consume en el mundo diariamente. Así que su cierre, aunque sea eventual, generaría muchísimo impacto en los mercados internacionales energéticos que dependen precisamente de estas rutas de tránsito marítimo estables para garantizar su abastecimiento. Así que podríamos hablar de unos impactos globales, no únicamente reducirlos en términos unitarios a uno u otro país. De hecho, principalmente resultaría afectada la propia República Islámica de Irán en caso de que eventualmente cerrase el Estrecho de Hormuz, aunque fuese momentáneamente, porque por ahí es donde sale el petróleo que al final del día representa su principal fuente de ingresos y la sumiría en una ya crisis económica mucho más profunda, devastadora, llegaría a decirlo, de las actuales circunstancias que no son nada fáciles para la economía iraní antes de que todo esto empezara hace poco más de una semana. Pese a ello, creo que es importante resaltar una precisión. Dudo mucho que la República Islámica de Irán tenga la capacidad, puede cerrar el Estrecho de Hormuz, pero no tiene la capacidad para mantenerlo cerrado indefinidamente. Y me apoyo en dos reflexiones fundamentales para hacer esta precisión. Primero, la estrategia de seguridad y defensa de Irán fue concebida a partir de una lógica racional, y esa lógica racional les indica que no tienen las mismas capacidades operativas que sus rivales en la región, especialmente en el ámbito marítimo. No debemos pasar por alto que no muy lejos de allí, en Bahrein, se encuentra nada más y nada menos que la quinta flota naval de la Marina de los Estados Unidos, que puede perfectamente convocar a varios portaaviones, decenas de embarcaciones de guerra y si no cientos, quizás miles de aviones de combate. Así que no tiene la capacidad para mantenerlo cerrado indefinidamente. La República Islámica de Irán ha desarrollado una capacidad marítima asimétrica, podríamos llamarle una especie de táctica naval guerrillera, fundamentalmente en todo lo que es el área delimitada del Estrecho de Hormuz, apoyada en embarcaciones rápidas, ligeras, adaptadas para eventualmente poder llenar la zona de minas y dificultar efectivamente la navegación por el Estrecho de Hormuz, pero como le digo anteriormente, dudo que esto pueda traducirse en un cierre indefinido por parte del Estrecho de Hormuz, que en su punto más angosto tiene un área aproximada alrededor de 33 kilómetros cuadrados. Yo no veo a la Marina de los Estados Unidos con mayores problemas para retomar el control territorial de un área tan pequeña. Además, golpearía a aliados, China por un lado, y Irán es el séptimo productor de crudo del mundo con 3.940.000 barriles por día. Se autoflagelaría Irán, y ya lo decía usted, en la economía, porque es su principal punto de ingreso para el país. Ahora, hay una situación de guerra con Israel, hay una situación de, pues, están dolidos por el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares súper importantes para ese eventual programa nuclear descontrolado. Y digo descontrolado porque una información es la que maneja la OIEA,
una información es la que reporta el régimen de Irán y al parecer es otra la información que obtiene la inteligencia de Israel y que por eso se inició este conflicto. El gobierno de Estados Unidos secundó esa idea de que Irán estaba, a 2 semanas de poder concretar un arma nuclear o la capacidad para poder armar esa arma nuclear, y por eso se dan los acontecimientos que se están dando. Pensar en eso, pensar en el cierre del estrecho de Hormuz, sería, usted bien lo decía, un ahorcamiento económico para el propio régimen iraní. Sin embargo, acorralados como están, dolidos como están, pudieran tomar la decisión por algunos meses tal vez o semanas e impactar el mercado mundial del petróleo, y eso sí dispararía los precios del crudo y golpearía, por supuesto, la economía de muchos países del mundo. Sí, sin embargo, yo me mantengo un poco distante de esa posibilidad. No hay que descartarla de plano. Usted muy bien lo ha dicho, digamos, es un tiro en el pie para los propios intereses iraníes. Sin embargo, tenemos que entender un poco cuál es el talante y la naturaleza, el ethos del régimen teocrático iraní, un régimen teocrático que idealiza el martirio, que proclama unas ideologías y unas ideas bastante extremistas, que de alguna manera se asocia o se alinea con estas ideas de autoinmolación, así que no podemos descartarlos de plano. Sin embargo, hay 2 elementos adicionales que creo que es importante poner sobre la mesa para tener un análisis mucho más integral. El primero tiene que ver con el reciente ataque que hizo Irán a instalaciones militares norteamericanas en Qatar. Esto, digamos, fue la respuesta más calculada y, por decirlo de alguna manera, más tibia de las muchas opciones de respuestas que podría haber tenido el régimen iraní en la región. Recuerden que los Estados Unidos también tienen importante despliegue de personal en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, acabo de mencionarlo, la 5ª flota naval de la Marina de los Estados Unidos, en Jordania, en Arabia Saudita. Pero a diferencia de todos estos países que les acabo de mencionar, Qatar es un socio importante de Irán, comparten uno de los yacimientos más grandes del mundo de gas natural, y hay que recordar que en temas de producción y exportación de gas natural a los mercados internacionales, en primer lugar está Rusia, en segundo lugar está Irán y en tercer lugar está Qatar. Así que creo que la dirigencia político y militar iraní calculó que podría anticipar cuáles iban a ser los efectos de ese ataque en Qatar, y de hecho advirtieron de la realización de este ataque para tratar, a mi juicio, de minimizar los posibles efectos y salvar cara en medio de un momento donde francamente se ven muy vulnerables, debilitados, no derrotados, pero sí debilitados militarmente, y con una supremacía aérea, con dominio absoluto de la Fuerza Aérea Israelí, que bombardea objetivos a discreción, y adicionalmente con el ataque de los Estados Unidos a 3 instalaciones de su programa nuclear. Creo que entre todas las posibilidades, esta fue la que mejor cálculo favorecía a los intereses iraníes. Y en segundo punto, es importante también analizar cómo ha reaccionado el mercado de momento. El S&P 500 reporta un indicador al alza, es decir, los mercados económicos no han entrado en pánico, tampoco lo ha hecho el mercado energético internacional. Ciertamente no le han dado la espalda a la situación, y hay recelo frente a lo que puede ocurrir, pero no ha habido una situación extremadamente volátil que podríamos inclusive determinar caótica frente a los acontecimientos. Y como le digo, durante mucho tiempo la lógica de seguridad y defensa de Irán, su estrategia militar, ha sido soportada a través de una lógica muy racional, y esa lógica racional es que no tienen la capacidad convencional para equiparar el cúmulo de fuerzas de varios de sus adversarios a nivel regional, especialmente la presencia de los Estados Unidos, pero no únicamente ella, y por ende desarrollaron unas capacidades asimétricas que en varias oportunidades ha sido resaltado por la propia dirigencia política y militar iraní como el llamado eje de resistencia, para proyectar capacidades más allá de sus fronteras. Y ese eje de resistencia lo hemos visto bastante
bastante complicado, la verdad, golpeado significativamente en Gaza, en Líbano con Hezbollah, en Gaza con Hamas, la Yihad Islámica, en Irak con milicias chiitas pro-iraníes, en Siria, Bashar al-Assad ya no gobierna, un aliado estratégico de Irán a lo largo de las últimas décadas. Los hutíes en Yemen han sido bombardeados hasta más no poder. Esto no nos puede llevar, digamos, a un análisis muy superficial y cortoplacista y decir que definitivamente ese eje de resistencia ha sido derrotado, pero sin duda se ve bastante debilitado y hoy por hoy Irán se ve más sola que nunca. En pantalla, Haniel Melamed, a quien le agradezco mucho ese PhD en seguridad internacional, además experto, como ya lo escucharon, en Oriente Medio. Gracias, Haniel, por estar con nosotros esta tarde. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.